En Jerez al Día estamos. Yo les pregunto que cómo llevan el programa, espero que bien. Pero sobre todo, mi gran pregunta es ¿cómo llevan este mes de enero? Ese que tradicionalmente se le conoce desde que yo era pequeño, escuchaba lo de la cuesta de enero y es verdad, ¿eh? Qué trabajito cuesta después de las fiestas, la economía que queda maltrecha. ¿Y cómo se afronta? ¿Cómo, no sé, hay alguien que nos pueda dar un consejo acerca de cómo llevar bien este mes de enero económicamente? Bueno, pues Miguel Ángel Ruiz, que es el presidente de la Asociación Española de Consumidores, nos atiende a esta hora de la mañana. Miguel Ángel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, habéis elaborado, oye, esto de verdad es que me lo voy a colgar en la nevera con un imán, ¿vale? El decálogo para superar la cuesta de enero. 10 normas básicas que todo consumidor debe tener en cuenta para que sea más llevadero este mes de enero. A propósito, Miguel Ángel, ¿tú cómo llevas la cuesta de enero? Bueno, pues yo creo que como todos los consumidores, ¿no? Con complicaciones porque ha subido mucho el precio de los suministros, de los alimentos, de los carburantes, de las hipotecas y por tanto yo creo que prácticamente el 90% de los consumidores pues tenemos auténticos problemas para llegar a fin de mes, o por lo menos para tener el nivel de vida que teníamos anteriormente al año 2022 con esta dura crisis económica con la que estamos padeciendo los consumidores y por tanto desde esa perspectiva pues como un consumidor más, ¿no? Con complicaciones económicas que yo creo que lo tenemos prácticamente todos. ¿Qué te parece, Miguel Ángel, si repasamos, para que lo sepan bien punto por punto los espectadores de Jerez al Día, cómo es este decálogo para superar la cuesta de enero? Que yo lo tengo en mi mano y es como cuando el endocrino te da la dieta y te dices, oye, tienes que seguir la rajatabla para que después la báscula no te eche para atrás, ¿vale? Así que vamos a empezar por el punto número 1, ¿eh? Es clave planificar nuestra economía. Hay que analizar los gastos fijos y posibles variables que tengamos y adecuarlos a nuestros ingresos. O sea, elaborar un presupuesto familiar. Exactamente, hay que planificar bien, como decía anteriormente, los ingresos en primer lugar que vamos a tener y en base a esos ingresos pues ver qué gastos fijos vamos a tener. Por ejemplo, hipoteca o alquiler de vivienda, gastos aproximados de mensuales que tengamos de electricidad, de teléfono, de suministros, etcétera, ¿no? Todos esos gastos que podamos tener fijos y luego otros variables, es decir, que van surgiendo en función de cada mes, en función de cada particularidad, y así analizar pues bien el dinero que nos va a quedar y lo primero que tenemos que hacer es ver si esos gastos tanto fijos como variables se adecuan a nuestra realidad económica y a nuestras posibilidades económicas. Claro, a ver, hay que entender, Miguel Ángel, te voy a preguntar y en casa estarán diciendo, y yo un poco hacía la metáfora con la dieta, ¿no? ¿Cómo ponerte a dieta cuando todavía te queda un montón de comida de la Navidad en la nevera? ¿Cómo ahorrar si estamos en plena época de rebajas? Así que en el punto 2 encontramos lo siguiente: debemos ser críticos con los gastos que tenemos y desechar los que no consideremos imprescindibles. Ir a las rebajas no es imprescindible. Miguel Ángel, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Como bien sabes, no me gusta demonizar ningún acto de consumo, ¿no? Es decir, yo siempre digo que si tenemos dinero, pues estupendo, que vayamos a las rebajas. Yo fui el pasado lunes, ¿no? A las rebajas, sin ir más lejos, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, pues lo que tenemos que ser es muy críticos. Si nuestra economía está muy limitada, si nuestra economía está prácticamente a lo justo, pues evitar eso que nos decían, no sé si te acuerdas del estudio de gastos navideños, un 78% de los ciudadanos nos decían que pagaban con tarjeta y la mayoría de ellos con tarjeta de crédito. Por tanto, evitar esos créditos rápidos que también se están ofreciendo en estos días con una publicidad intensa, porque son fáciles de obtener pero difíciles de pagar después por los elevados intereses que tienen, ¿no? Entonces, esa recomendación va en el sentido de ser muy críticos con esos gastos, con esas necesidades económicas que debemos tener y actuar en consecuencia desechando y evitando pues los gastos que no podamos asumir. Si los podemos asumir, estupendo. Dentro de esos gastos variables que decíamos anteriormente, pues estupendo, pero quien tenga la economía limitada, pues le pedimos ese ejercicio de honestidad y de crítica a la hora de saber las cuentas que tienen. Vale, ahora voy a preguntarte por el punto número 3, pero voy a aprovechar porque hay una nota de prensa de Comercio de Andalucía, que es la Confederación de los Comerciantes Andaluces,
que espera que la campaña de rebajas que ya ha comenzado sea sensiblemente mejor que la del año pasado. Fíjate, es curioso, ¿no? Sí, y en el estudio que hacíamos nosotros también, la verdad es que tanto los estudios de Navidad como los de rebajas que hemos hecho de informe de gastos nos salen cifras superiores a los de años anteriores, ¿no? En concreto, nuestro estudio salía a 135 euros por consumidor que va a ir a rebajas, ¿no? El gasto medio que va a tener. Entonces, dentro de esa crítica, lo que les decía anteriormente, tenemos que ver si realmente vamos a poder asumir ese tipo de gastos después junto con los fijos, porque los fijos, lo que no se puede ver mermado un gasto fijo por un variable que suponga ir a las rebajas, ¿no? Todas las previsiones parecen ser que van a ser una rebaja más costosa desde el punto de vista económico para los consumidores este año que en años anteriores. Curiosamente, cuando estamos en crisis económica. Claro, es que es un poco paradójico, ¿no? Que cuanto más problemas económicos haya, pues resulta que la previsión de los comerciantes andaluces sería que va a haber más bonanza en esta época de rebajas. Seguimos con el decálogo. Este me parece muy interesante. A ver, hay que cuidar el tema del consumo. Punto 3 del decálogo para superar la cuesta de enero. Realizar un consumo responsable de suministros, evitando consumos innecesarios en cuanto a electricidad, el gas o el agua. Sí, porque hemos visto que estos suministros básicos pues han visto su factura elevada en manera considerable, ¿no? Porcentajes muy elevados, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, pues nosotros, aparte de un carácter medioambiental que siempre hay que tener y evitar el consumo innecesario de energía, ahí me refiero sobre todo a la electricidad, o el consumo innecesario de agua, que también con las pocas lluvias que ha habido este año y pues la sequía que ha habido, pues también es importante, pero no solo desde un punto de vista medioambiental, como decía, sino también desde un punto de vista de una perspectiva económica. Las facturas eléctricas están ahogando a los consumidores hoy en día por el incremento de precios que han tenido. Ciudadanos que pagaban habitualmente 100 euros de electricidad, de pronto han visto cómo se ha incrementado hasta los 200, 300 euros por los incrementos de precio que ha tenido. Entonces, ahí tenemos que hacer, en primer lugar, un consumo responsable, es decir, evitar gastos innecesarios de electricidad, de calefacción, etcétera, sino únicamente pues ver lo que podemos tener en nuestro hogar, pero también hacer un ejercicio de valoración de lo que tenemos contratado. Y me refiero, hay muchos contratos hoy en día de electricidad con discriminaciones horarias que en algunos contratos pues incluso salen a coste cero determinadas horas el consumo eléctrico que se vaya a hacer. Tenemos que ver los horarios en los que la electricidad también es más barata, en el caso de que estemos hablando de que tengamos el mercado libre contratado de electricidad. Y también, de cara a abaratar buena parte de la factura, que supone un 30% aproximadamente, es analizar bien qué potencia tenemos contratada en nuestra factura eléctrica, porque muchos de los consumidores que nos protestan por el coste de la electricidad vemos que tienen una potencia contratada muy superior a lo que una familia media pues puede demandar en su día a día con la electricidad, y por tanto es un coste fijo que podemos evitar y que podemos amortiguar con una debida contratación de esa potencia, evidentemente sin que nos esté saltando el diferencial constantemente, sin que estemos poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de nuestro hogar, pero que tengamos una potencia, como digo, contratada muy acorde a nuestra realidad y a nuestro consumo real. El punto número 4 me gusta. Es recomendable pagar en efectivo. Es verdad, tienes la sensación cuando pagas con la tarjeta de crédito como que no duele, pero cuando sueltas el billete ya la cosa cambia. Y si es uno de 50 o de 100, ni te cuento. Exactamente, y sobre todo de planificar bien hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque es que lo que tú decías, pagar con tarjeta es simplemente un segundo y como si no doliera, ¿no? Y al final, pues psicológicamente se produce un gasto superior por parte del consumidor al que tenía planificado en un momento, ¿no? Por tanto, evitar ese pago con tarjeta y evitar más todavía si estamos hablando de un pago con tarjeta de crédito, ¿no? Como decía anteriormente. Bueno, yo a propósito, el de 100 hace ya tanto tiempo que no lo veo. Bueno, punto número 5. Si tenemos la economía ajustada, no dejarnos llevar por la publicidad. Qué difícil esto, ¿eh? Porque vemos los escaparates, vemos esos pedazos de carteles con los precios
del 60, el 70, en fin, es que la tentación es complicada, ¿eh? Sí, sí, y en Internet, y en nuestras redes sociales, un bombardeo publicitario constante que hace, pues al final que consumamos más, ¿no?, de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y ahí dentro se enlaza con el segundo punto de ser críticos, ¿no?, de valorar bien realmente las necesidades que tengamos de consumo y evitar, pues, caer en esa publicidad que lo que trata en definitiva, y ese es su fin fundamental, es de que consumamos más, de que compremos determinados productos y que al final pues nos esté complicando la economía, como digo, siempre que tengamos esos problemas económicos que decía anteriormente. Seguimos con este decálogo de la Asociación de Consumidores para superar la cuesta de enero. En el punto número 6, planificar la cesta de la compra antes de hacerla. Miguel Ángel, yo incluiría, entre paréntesis, ir al supermercado habiendo comido antes, ¿vale? Porque si vas al supermercado con hambre, echas más de lo que necesitas. Así que yo, ahí lo dejo, ¿vale? Yo digo, ir comiditos antes de ir a hacer la compra, pero importante, ir con la listita de lo que realmente necesitas, porque si no volvemos a lo mismo. Está todo lleno de estanterías de cosas ricas y empiezas a llenar el carro y al final, pues pasa lo que pasa. Mira, para el año que viene lo incluiré en el Te ha hecho listado, gracia, ¿no? Te ha hecho gracia eso, ¿eh? Sí, la verdad es que no lo había pensado nunca, ¿no? Pero sí, sí está bien y incluso lo incluiré en las próximas entrevistas que tenga, ¿no? esa broma, pero al final son todos, mira, cuando entramos en una gran superficie, todos son estímulos al consumo, desde la propia colocación de los productos en sí, que nos hacen ver que a la altura entre los ojos y la cintura pues tenemos los más atractivos de cara al consumidor para que se compre, ¿no? Quiero decir, y desde el punto de vista de los lineales de venta, desde los propios colores, los aromas, la música, en definitiva, pues también incitan al final a que consumamos más y que va todo enfocado desde una perspectiva de la publicidad y del marketing comercial. Pero es importante esa planificación, ¿no?, como decíamos, de la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 30% de incremento de precio durante el año 2022 de la cesta de la compra, de una de las principales losas que tiene el consumidor hoy en día a la hora de llegar a fin de mes, ¿no?, que es la alimentación sobre todo. Y ahí pues es importante tener esa planificación y evitar también esa estadística que hay, que en torno a un 20 o un 30% de los productos que compramos en alimentación acaban en el cubo de la basura, es decir, estamos desechando muchos productos de alimentación y ahí pues tenemos que ser también críticos y planificar bien la cesta de la compra, el menú semanal que vayamos a hacer, porque es una de las medidas que los psicólogos indican que ahorra más en el consumo, esa planificación y el comprar exclusivamente los productos que se van a consumir. Y yo añadiría, al hilo de lo que decía, incluso desde el punto de vista práctico, si no se puede acudir con niños, mejor, o tener a los niños mejor educados en un consumo responsable, es mejor, porque también buena parte de las decisiones de compra, un 20% nos la indican nuestros hijos, ¿no? Por tanto, recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que yo iba con el carro y cuando me daba la vuelta tenía un montón de cosas que yo no había metido y que le habían metido los críticos. Es verdad, ¿eh? Ahí tenemos que ajustar lo del decálogo, importante. Comparar precios, porque estamos fuera de tiempo. Punto 7, comparar precios. Punto 8, usar las nuevas tecnologías. Lo de la comparación de precios me parece fundamental. Y el punto 9, ahí lo dices, educar a toda la familia, incluido niños, en el asunto del ahorro, fundamental, ¿eh? Sí, es una responsabilidad compartida de toda la familia, la economía tenemos que asumirla todos y cuando tenemos hijos, pues yo creo que para que sean consumidores responsables y positivos en el futuro, pues tenemos que educarlos desde muy pequeño en ese consumo responsable y crítico. El 10, es importante que se visualice el ahorro de cada semana, una previsión, también fundamental. Sí, porque es una forma más de motivación, ¿no?, que tiene cada familia de decir, pues mira, esta semana siguiendo todos estos 9 consejos anteriores, pues hemos ahorrado tanto dinero, ¿no? Podemos hacerlo, podemos llegar a fin de mes, podemos llegar a nuestras previsiones de gastos y es una forma de seguir motivándose para que la semana siguiente pues empecemos otra vez en el punto 1 de este decálogo que hemos tratado hoy.
Lo hemos dicho, ahora hay que hacerlo. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Consumidores Española, gracias por estar con nosotros y que vaya bien el mes de enero. Gracias a vosotros, igualmente. Seguimos adelante en Jerez al Día con más contenidos. Geli Sánchez nos acompaña en el plató de Jerez al Día. Geli, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Has estado muy pendiente. Sí, me interesa ahí, el tema. Mientras estábamos ahí con Miguel Ángel, porque tú, como yo, como todos los espectadores, está diciendo que no se acaba el mes y que lento va enero, ¿verdad? Estoy pensando el tema y mandárselo a mi hija a Granada, que está estudiando la carrera. Ajá. Y que le puede venir muy bien para planificarse también. Hay que planificarse, ¿eh? Esto es, yo hago la comparación con la dieta. Sí. Cuando tienes la dieta o la haces bien, o cualquier cosa que te pases, la báscula lo nota. Es necesario, sí. Bueno, a ver, Geli, que no te hemos traído para hablar de economía. Si tú quieres, hablamos de economía, economía doméstica. Geli Sánchez es de Acción Solidaria de los Pueblos Oprimidos y la hemos invitado a nuestro plató para hablar de Encuentros en la Solidaridad, que va a tener lugar en la Sala Paul el próximo viernes 13 de enero a partir de las 5 de la tarde. Estamos hablando de mezclar, de unir, de fusionar la cultura del Sáhara con Jerez de la Frontera. ¿Me equivoco? No, esa es la idea. Nosotros, nuestro colectivo, esta es una acción que la vamos a hacer de manera conjunta, mi colectivo, mi ASPO, con la comunidad saharaui que vive en Jerez, que hay una comunidad fuerte de personas que ya viven, que son vecinos y vecinas nuestras. ¿Cuántas personas forman esa comunidad saharaui? Mira, ¿tienes el dato? O... En una de las entrevistas que nos han estado haciendo, que venía la compañera saharaui, Habiba, que no ha podido hoy venir, decía que en el 2018 habían hecho como una especie de censo informal entre ellos, ¿no? Vale. Y habían 54 casas con familia. Hoy son más. Se ha incrementado. Entonces, que hay una población, vamos, suficientemente alta, que además que está viviendo aquí, que bueno, y que están en nuestros coles, en nuestros centros educativos. Que están totalmente integrados, ¿no, Geli? Totalmente. Además, le encanta estos espacios de este compartir Sáhara Jerez, llevar un poquito de su pueblo, de su cultura, de sus cuentos, de sus tradiciones, de su té, de su etna, pues a nuestra ciudad. Y también que esa es la idea, ese es el objetivo, es compartir, porque desde el compartir realmente, desde el conocimiento, pues desde donde realmente se van creando esos lazos solidarios. Y Jerez, el municipio de Jerez, muy solidario con el pueblo saharaui. Lo hemos visto muchas veces cuando los niños y niñas vienen en verano, en los campamentos de verano, o cuando las caravanas sean, pues la gente es muy solidaria. Entonces, bueno, pues ahora también forma parte de que la gente que vive aquí, de los saharauis, pues implicar y siempre recordar al resto de la ciudadanía, a todo el mundo, que el conflicto en el Sáhara sigue existiendo. Que hay unos campamentos de refugiados hace casi ya 50 años. Claro, es que yo te iba a preguntar, porque cuando le hablamos a las personas del conflicto saharaui, es que yo creo que ya ni a nivel de medios de comunicación como... No sé si es que no interesa, pero como que ha quedado medio en el olvido, en el sentido de que son tantos años. El asunto no se arregla, pues, medio siglo de conflicto en el Sáhara, casi medio que siglo, sigue estando presente y que sigue estando activo, ¿no? Claro, sigue estando activo. Es decir, hay una zona que está, la que se denomina territorio liberado, que es donde sí el Frente Polisario, es decir, vive en saharaui, que es muy pequeña. Luego están los territorios ocupados bajo el mandato de Marruecos. Y luego están los campamentos de refugiados que viven en las Hamadas, en el desierto. Son cerca de 200.000 personas que viven en situaciones de refugiados y llevan ya cerca de 50 años esperando el tan ansiado referéndum que se prometió cuando España, cuando la Marcha Verde, España abandonó la colonia. Y entonces, bueno, pues se sigue, es un conflicto que no está cerrado y que, como tú bien dices, muchas veces olvidado. Y eso es el gran peligro. Cuando las cosas se olvidan, parece que no existen. Y si sigue existiendo en los territorios ocupados, se siguen vulnerando los derechos humanos de las personas saharauis, ¿no? Recuerdo una frase en el mundo de la comunicación que es: si la CNN no lo da, es que no existe. Ahora te voy a preguntar, pero le voy a pedir a mi compañero de realización que vayamos con el tráiler de Hamada. Va a ser estrenado precisamente el largometraje. Sí, vamos a verlo entero, compañeros, porque a las 6:30 de la tarde se estrena este largometraje en la Sala Paul, Hamada. Hamada es el retrato cercano, cotidiano y vitalista de los deseos, anhelos y frustraciones de la juventud saharaui. Vamos a ver el tráiler.
Ya está bien de tanta hipocresía, no negociaré con la alegría. Bien, no es el tráiler de la película. Hombre, esto es una delicatessen también, Geli. Bueno, además vamos a escucharlo porque es Salvador Amor, que va a dar un concierto. O sea que tenemos el largometraje de Jamada. Eso es. Y tenemos a Salvador Amor. Fíjate qué apellido, ¿eh? Vamos a escucharle. Se juntan los puntos cardinales en las voces que suenan con fuerza. Se cerraron puertas sin permiso, secuestrando nuestras ilusiones. Y aunque ladren fuerte los ladrones, hoy liberaremos nuestro sino. Oh, oh, oh. Bien, Salvador Amor, con su concierto La Otra Mitad a las 9:30 de la noche. Es decir, tenemos el largometraje y tenemos después la otra mitad, que viendo estas imágenes, la invitación está hecha, Geli. Me gustaría destacar Salvador Amor, su padre es Rafael Amor, es un cantautor argentino. Salvador Amor vive ya hace muchos años en Madrid, él nació en Argentina, pero su padre es de las canciones emblemáticas de No me llames extranjero, En el camino aprendí. Canción protesta, ¿no? Que conocemos, ¿no? Canción y además, protesta. Canciones que son un puro, sí, con un significado muy grande, que son, vamos, emblemáticas. Y tuvimos la suerte en el año 2005, en otro encuentro de la solidaridad que organizamos ASPO, de tener a su padre en la Sala Paul. Y casi 30 años después, su hijo va a cantar también en el mismo escenario donde cantó su padre. Rafael Amor falleció en el 2019, a finales previo al tema de la pandemia y demás, falleció. Entonces, total, un homenaje. Es la otra mitad. Va a cantar canciones de su propia discografía Salvador, pero también va a recordar canciones de Rafael Amor. O sea, va a ser... Esto para poner la culminación a una jornada de solidaridad. Eso que comienza a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. A las 5 tenéis un acto de bienvenida, un poco de presentación. Eso es presentación, tendremos un té, porque la comunidad saharaui siempre el concepto de recibir, de dar la bienvenida, pues lo hace con un té. Entonces, bueno, pues... ¿Qué tipo de té es? Ya por curiosidad, es un té específico, además el té que lo hacen, como lo hacen los saharauis, que lo hacen tres, van desde el más dulce al amargo y al revés, con las representaciones que tienen. Entonces, es todo simbólico. Y entonces, bueno, pues sí queremos invitar a la gente que también participe. El té va a estar puesto desde las 5, o sea que pueden ir acercándose poco a poco. Y luego además también tendremos allí muchos cuentos y textos. Como bien decías, la cultura queremos que esté también presente en este acto. De hecho, ASPO estamos apoyando un proyecto muy bonito en los campamentos de refugiados que se llama, son los Bubisher, que son bibliotecas andantes que van de campamento en campamento de refugiados porque llevan la lectura, llevan la animación a la lectura a los niños y niñas saharauis. Un proyecto súper bonito. Entonces, bueno, pues también tenerlo presente ese día. Geli, te veo hablando de forma muy apasionada. Te voy a preguntar qué te une al mundo saharaui. Cuando tú eres jerezana. Sí, hombre. Tú eres jerezana, totalmente. Jerezana de pura cepa. Por todos lados. Por todos lados. Pero, ¿qué le une o qué te llama? ¿Por qué esta implicación tan activa con la defensa del conflicto saharaui? Claro, porque yo creo que es muchos saharauis, además algunos de ellos nos lo enseñan, que lo tienen en el recuerdo, tienen incluso DNI español, de la época que fueron. Es decir, nuestra historia, la historia de España está muy unida a todo lo que ha pasado. Entonces, en cierta manera, se abandonó a este pueblo. ¿Pero a ti qué te tira? Pues me tira pues porque los quiero, porque además soy muy cercana, para mí son mis hermanos, mis hermanas, mi familia, la comunidad, muchos de los saharauis que viven aquí. Porque también son, pero igual que muchos jerezanos y jerezanas, vecinos y vecinas con los que comparto y con los que queremos transformar el mundo. Y trabajamos de manera conjunta en, pues, visibilizar su pueblo, las condiciones de los campamentos de refugiados y los territorios ocupados, pero también trabajamos de manera común para visibilizar los problemas que también hay en nuestros barrios y en nuestros vecinos, nuestra gente. Claro, porque es una oportunidad. A ver, yo que quiero entender un poco la iniciativa en todos los sentidos. Es un poco, si yo voy allí, a la Sala Paul, ¿no? A partir de las 5 de la tarde, es como conocer de primera mano las inquietudes,
las preocupaciones. Es un poco entender cómo viven ellos también en Jerez, con sus problemas. Efectivamente, es que esa es la idea. Además que ellos también quieren compartir eso. O sea, por un lado pues estarán las melfas, que es algo muy significativo de la mujer saharaui, de cómo se visten. Explícame eso. Las melfas. La melfa es el vestido, o sea, el pañuelo que ellas se ponen. Que no burka. Que no es un burka. Que no un burka. Que no es un burka. Es el pañuelo y es muy significativo y muy simbólico, y además les representa mucho a las mujeres saharauis. Entonces, cuando tú vayas a llegar vas a ver parte de la cultura de ellos, pero también cómo la cultura no es... O sea, que se va mezclando, porque esa es la idea. Y la película, si ahora vemos el tráiler, la película es desde la mirada de los jóvenes que viven en los campamentos de refugiados. Además, es un documental súper divertido, con la dureza que tiene. Eso es un largometraje, ¿no? Es un documental que está además en hasanía, en el idioma de ellos, pero traducido totalmente. ¿Qué significa hamada? Hamada, mira, te lo voy a leer, además tal cual. Sí, explícamelo porque yo tengo muchísima curiosidad. Un terreno desértico, caracterizado por una superficie llana y pedregosa, con escasa arena. Entre los saharauis, término para referirse vacío, sin vida. Esa es la hamada, es donde casi 50 años están viviendo, obligados a vivir, los saharauis que viven en los campamentos de refugiados. Pero a pesar de todo, en la película, en el documental, muestran su día a día, su manera de vivir, cómo enfrentan o afrontan la vida, sus expectativas. Muchas de ellas muy pocas, porque es normal que también la gente, pues, es que muchas veces no ven futuro, pero aún así no viven amargados, porque si no sería el acabose, ¿no? Estamos hablando sobre todo de cara a los espectadores de Jerez al Día que te están viendo, te están escuchando. ¿Relacionamos cuando hablamos del mundo saharaui con Marruecos? Claro. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. No es lo mismo, pero está relacionado. Claro, está relacionado. Marruecos es que, digamos, el que domina y el que está en el territorio de los saharauis. Claro, es que me llama... O sea, por culpa del gobierno marroquí, que no de los marroquíes, del gobierno marroquí, que en realidad... Es que, claro, sin entrar en profundidades políticas, ahora aquí no nos vamos a meter en ningún jardín, simplemente tu reivindicación, que me parece lógica y oportuna, y está muy bien que lo contemos, pero me llama la atención, por ejemplo, Marruecos se gasta muchísimo dinero en una campaña bestial de publicidad, siendo uno de los patrocinadores del Mundial de Fútbol de Qatar, mostrando una tierra que está en alza económicamente. Grandes cultivos, grandes plantaciones, por ejemplo, de olivares, que dentro de poco competirán con la producción española, y estamos en una tierra, Marruecos, que se va enriqueciendo. Es curioso porque la idea que teníamos siempre de Marruecos es al contrario, un país pobre, pero más allá de la realidad, ¿no? Claro. Eso sería, entrar... Por eso te digo, vamos a ir de puntillita si te parece, ¿no? Sí. Pero que me llama la atención este conflicto con un país que va emergiendo económicamente. Sí, pero sin embargo hay mucha gente que vive en condiciones malas en Marruecos. Es decir, que de hecho son la población, los chavales y chavalas, y las personas que tienen que salir de allí porque no se viven en condiciones dignas. Es decir, habría que ver quién se está beneficiando o quiénes se benefician de las riquezas en Marruecos. Eso por un lado, es decir, que hay mucha gente que no vive en condiciones, es decir, allí la sanidad te lo tienes que pagar todo, es decir, que la gente que no tiene dinero viven en condiciones que no son dignas de vivir, y por eso la gente muchas veces pues tiene que salir de allí porque no tiene condiciones. Eso por un lado, pero luego por otro lado el gobierno marroquí sí se está además nutriendo de muchas de las riquezas del pueblo saharaui. Por ejemplo, porque casualmente en la zona de los territorios ocupados sí hay zonas que son bastante ricas en mucha diversidad de materiales. Entonces, pues también ahí está el tema de por qué no quiere soltar. Bien, desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, hora en que comenzará el concierto de Salvador Amor, la otra mitad, tenemos hasta una lectura de poesía y de cuentos, que también va a ser un poco fascinante para introducirnos en el mundo saharaui, ¿no? Eso es, sobre todo es para que vean la parte de la cultura, de esos textos tan bonitos, de cómo ven, cómo miran, cómo ven la realidad, el mundo. Bueno, y yo creo que de la sensibilidad, ¿no? Desde la sensibilidad también, pues todos y todas nos vamos a nutrir, esa es la idea, ¿no? Es decir, que dejar un poquito de lo que está del pueblo saharaui, y luego, pues cuando veamos si vaya a poner el tráiler, que creo que es interesante que lo pongáis. Me parece que nos estamos quedando fuera de tiempo, pero vamos a hacer una cosa. La invitación ya está lanzada. Eso es. Yo quiero ver Hamada, creo que querrán verlo todos los espectadores de Jerez al Día. Sí. Qué fácil es. El próximo viernes
A partir de las 5 de la tarde, todos los actos de esta jornada solidaria de la fusión de la cultura saharaui y jerezana. Sala Paul, a partir de las 5 de la tarde, lecturas de poesía y cuentos, un taller de ENA, exactamente, y tenemos el largometraje de Hamada, amén del concierto de Salvador Amor. Tenemos planazo el viernes, ¿eh? Totalmente. En la Sala Paul. Abierto a que la gente de la ciudadanía venga y comparta porque les va a gustar. Y te digo, el Hamada además es la mirada de los jóvenes. Queremos además que van a venir jóvenes que están viviendo aquí, jóvenes saharauis, con jóvenes también jerezanos y jerezanas, y que compartan también las expectativas de presente y de futuro que tienen. Y según donde te sitúas, donde vives, las cosas cambian. Sin duda alguna. Empatía y conocimiento de otra cultura. Totalmente. Geli Sánchez, de Acción Solidaria Pueblos Oprimidos, gracias por venir y a disfrutar el viernes. Muy bien, gracias a ti por darnos visibilidad a nuestro acto. Y habrá más días para hablar de más actividades que organicéis, sin duda alguna. Gracias. Vamos a hacer un alto en el camino aquí en Jerez al Día y también seguimos con otros contenidos.